Buenas, buenas. Esperamos a ver si se une un poquito más de gente para que no empiecen, vamos a dar un minutito para que no empiecen a medias el live. Lo que vamos a hacer es hablar sobre todos los temas de lo que no se ve y de cómo funcionamos más allá de nuestra realidad y nuestra estructura. Entonces, bueno, vamos a ver si esperamos un minutito solo y enseguida me pongo a ello. Igualmente, como va a estar grabado, pues bueno. Comenzamos. Porque he decidido hacer estos live para que todas las personas, para compartir básicamente, para compartir cómo veo yo el universo, para compartir cómo funciona el universo que he visto, pero es ese universo que tiene que ver con lo que es el alma humana. Porque al final, aunque hayan igual muchos universos, realmente el que nos interesa es el nuestro. Para ver o conocer cómo funcionan las energías que venimos a hacer aquí. Todo lo que se habla de el más allá tiene que ver mucho con el más aquí. Es decir, que todo está conectado y cuando podemos entender cómo se conecta, cómo funciona y por lo tanto cómo funcionamos, podemos tener esas herramientas, esa conciencia para no solo sentir que hay un motivo para que estemos donde estamos, en esta realidad, sino también de dónde venimos y cómo se construye y hacia dónde vamos más allá también de esta realidad. Entonces, para empezar, bueno, hay bastante gente que seguramente, y sobre todo por Instagram, ya me conoce en persona y ya sabe quién soy, pero para aquellos, como esto es una difusión, para todas aquellas personas que realmente no me conocen, voy a empezar hablando un poquito no de quién soy yo, de mi vida ni nada, sino de lo que hago yo y de qué significa. Empezaremos hablando de qué significa ser canalizador y qué diferencia hay entre la canalización y la videncia, el ser medium. Es decir, vamos a poner un poco en contexto todas estas etiquetas que tienen que ver evidentemente con el trabajo, con la labor que hace cada uno, pero para poner esa definición y que, sobre todo, para empezar podáis un poco poneros como, en este caso, en mi piel, ¿no? Dentro de mí y poder tener un poquito acercaros a la visión que tengo yo con la canalización y también para poder distinguir qué personas realmente tienen una vibración o un trabajo que está conducido, conectado con la espiritualidad de verdad y qué personas, pues bueno, hay de todo, como qué personas, pues no, básicamente, o no tan bien, ¿no? Distinguirlas está bien, entender cómo podéis manejar esto para que podáis acercaros al mundo espiritual, porque una de las cosas que también quiero hacer con estas sesiones es desmitificar muchas cosas que tienen que ver con todo el concepto antiguo, arcaico, es decir, con toda esa falta de visión de la Edad Media, que en todo ese contexto el enfoque religioso que imperó en ese momento ocultó esa conciencia, ¿no? Para recuperar la conciencia real, la espiritualidad de verdad, y no significa que ir en contra de la religión, no, yo no me meto en eso, sino para conectar, para ver la diferencia entre la religión, la espiritualidad, qué diferencias hay y que no tienen realmente, aunque puedan estar en algún punto conectadas, no son cosas distintas. Y bueno, ir compartiendo
toda esa información para que luego, sobre todo, y este es el punto, compartir una información, lo que yo sé, para que luego vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones, porque eso es lo más importante, el poder quedaros con lo que os resuena, poder quedaros o decidir que, bueno, esto no va conmigo, pero igual algún día sí, porque igual no estáis tampoco en ese punto y luego llegáis, es decir, pero sobre todo verlo y quedaros con la perspectiva que os puede ayudar a vosotros a ser mejores seres humanos. Mejores seres humanos, si no me refiero a ser más buenas personas, sino que realmente entender y poder conducir vuestro camino de desarrollo personal con la conciencia espiritual y poder avanzar de una manera pues mucho más positiva, porque sería más consciente. Entonces, vamos a empezar. Yo me defino como canalizadora. ¿Por qué? Podría definirme como vidente, también me etiqueto como medium, porque sí, también, es decir, soy vidente, soy medium, soy todo, pero básicamente me gusta definirme como canalizadora, a pesar de que puede que muchas personas no sepan exactamente qué es la canalización, por una simple razón. Porque la evidencia, son etiquetas, todas esas son etiquetas antiguas que conectamos con un estereotipo, dijéramos, con el que yo personalmente lo siento como demasiado ajustado, apretado, y para mí la canalización va más allá, es decir, es un todo. Entonces, para mí la canalización es simplemente el ser un canal. La diferencia con la evidencia, que también, es decir, la evidencia siempre, la persona vidente es aquella persona que ve más allá de esta realidad, de esa estructura, que es capaz de conectar con esas energías, vamos a llamar de momento esas energías superiores, ¿no? Y ver y explicar básicamente lo que ve. O a veces no todos los videntes se dedican a trabajar de esto y no todos pueden entender qué es lo que ven, también es posible. Es decir, la evidencia simplemente es la capacidad de ver, de percibir unas energías que no tienen una realidad, una estructura física, y por lo tanto no se ven con los ojos físicos, sino se ven, ¿no?, con los ojos internos o superiores. Eso sería la evidencia. Para mí, siempre hablando según las conclusiones a las que yo he llegado, y porque evidentemente me he movido un poco, ¿no? He conocido a videntes, he conocido a tarotistas, he conocido a mediums, ¿no? Entonces, bueno, para mí el concepto también de vidente tiene a veces ese estereotipo antiguo, negativo, un poco como, ¿no?, como enlazado a la típica mujer con la bola de cristal, no sé, es como una visión antigua, más de esas mujeres en la sombra que adivinan el futuro, y yo no me identifico con eso para nada. Por lo tanto, la evidencia para mí es eso, el tener la capacidad o el talento de ver con esos ojos internos. Y luego está el medium. La persona medium es aquella persona que es capaz de conectar con esas almas humanas que han estado aquí en este plano y que ya no están aquí. Es decir, pueden conectar pues con esos seres queridos, ¿no?, que ya no están entre nosotros, o ver a esas almas que están a nuestro alrededor y que pueden ver. Claro, entonces aquí hay que distinguir los planos. El medium conecta con las almas humanas y por lo tanto esas almas tienen una vibración más baja. Luego explicaré cómo funciona el universo y los distintos canales de vibración. Pero claro, las almas humanas vibran en un plano bastante bajo, con una vibración como sería como, ¿no? Os pongo un ejemplo. Y lo que es los videntes, si se conectan hacia arriba, ¿no?, pues pueden conectar con esas almas ya desarrolladas, lo que llamamos ángeles, ¿no?, lo que conocemos como ángeles, que son almas ya que están haciendo su función en el universo y que ya no están en un proceso de desarrollo
terrenal, sino que ya han llegado a su sabiduría completa y por lo tanto están para ayudarnos, para guiarnos en nuestro camino desde su lugar, porque desde ese lugar se ve todo. Entonces luego evidentemente también hablaremos de la diferencia entre arcángeles, ángeles, etc. Pero el medium tiene una conexión que vibra mucho más baja en vibración que lo que puede ser un vidente. También hay personas que tienen las dos. Y luego para mí la canalización no es solo la capacidad de ver, sino además de ser un canal. Es decir, de ser una persona que transmite una información, y no cualquier información, sino una información que recibe, que tiene que ver con la persona y que esa información puede serle útil para ayudarla en su proceso de ser humano en este plano terrenal. Claro, aquí ya no es solo la capacidad de ver, sino de la utilidad de eso, el poder hacer algo conscientemente y enfocado en el desarrollo de la persona. Por eso, para mí es importante distinguir esto, porque a veces muchas personas reciben información y tienen esa capacidad, pero es una información que a lo mejor no es útil, sino es más, como una especie de experiencia de me ha dicho esto, me ha visto, me ha descrito esto, me ha descrito lo otro, vale. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? O sea, tienes esa información y la estás enfocando con algo tipo desarrollo. Claro, si solo es una información de qué fuerte. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que entonces el foco de atención, cuando pasa eso, el foco de atención es que uno sale de esa sesión con ese vidente o esa vidente sintiendo que, ¡hala, qué buena que es! Porque ha visto un montón de cosas de mí. Sí, es buena siendo vidente, pero ¿tiene algún sentido lo que te ha dicho? Es decir, más allá de describirte cosas, va más allá. O sea, ¿te está ayudando a algo? ¿Eso te va a servir de algo o no? Claro, porque si no, pues nos quedamos con esa sensación de es muy buena, esa persona es muy buena, porque ve, vale, pero bueno, pero ya está. Entonces, claro, como que el foco de atención es lo maravillosa que es esa persona en vez de la utilidad que me está dando a mí. Entonces, por eso para mí es muy importante eso. Bueno, y una de las maneras en las que podemos distinguir realmente, sea una vidente, sea quien sea, ¿no? Una persona, si es buena en su trabajo, es que no os pregunte nada. Eso es hiper importante. ¿Por qué? Porque uno no va a ver a un psicólogo. Va a ver a un canalizador, a un vidente o a un medium. Si nosotros tenemos que dar, es decir, nosotros como el que va a esa sesión para tener una información, tenemos primero que dar esa información. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido eso. Por lo tanto, es muy importante entender que cuando uno se sienta delante de un desconocido que tiene ese poder de ver más allá de la realidad, ya tiene que ver ese más allá de la realidad y por lo tanto no necesita que nosotros como usuarios le demos ningún tipo de información. Otra cosa es que una vez vamos recibiendo esa información nos ayude después un poco a conectarla, porque a veces, claro, hay personas que vienen con algo muy concreto, quiero esto, ¿no? Y cuando no reciben una información muy directa de eso, es como no la enlazan, pero luego cuando abren su mente y dicen, vale, yo quería preguntar por esto, pero ahora, ¿qué me está diciendo? Pues enseguida lo puedes identificar. Pero una de las cosas es esa, porque si no, claro, si no, ¿cómo sabemos que esa persona realmente ve o cómo distinguir si está haciendo una reinterpretación de lo que yo le estoy contando? Entonces, una de las cosas más importantes para saber si estamos ante un buen canalizador es sentarnos y que nos hable primero, ¿vale? Eso es un tip. También en estas sesiones os iré dando tips para que podáis, pues bueno, ser más conscientes de este mundo y utilizarlo también
pues para vosotros de una manera útil. Entonces, más allá de esta distinción, ya hemos dejado claro la diferencia entre canalizador, entre vidente, entre medium, y el canalizador puede ser una persona que es todo, ¿no? Pero realmente que su trabajo tiene un sentido y tiene una ayuda real hacia la persona que tiene delante. Y cuando uno se identifica con el canal, ¿qué hacemos? Que nos identificamos con el mero hecho de ser mensajeros. Es decir, que no es que yo sea una persona excepcional, sino que tengo una capacidad de ver y de transmitir una información y de ayudar a la persona que tengo delante. Pues lo mismo que dentro de lo suyo hace un psicólogo, dentro de lo suyo que trabaja la mente, dentro de lo suyo hace un médico que trabaja con el cuerpo, ¿no? Y cada persona tiene un talento, una capacidad que si desarrolla y es vocacional, pues evidentemente en este caso puede ayudar a las personas, ¿no? Y es excepcional en lo suyo, no como ser humano, porque eso no tiene nada que ver. También tenemos que distinguir que todas las personas que estamos aquí ahora y que nos podemos tocar, que tenemos un cuerpo, estamos aquí para hacer un proceso de desarrollo, para desarrollar nuestra alma. Venimos con una misión, por lo tanto, ni somos mejores ni peores, somos imperfectos. Como yo digo, perfectamente imperfectos, porque venimos a hacer un proceso. Por lo tanto, yo, más allá de mi trabajo, en este caso, también soy un ser humano que está haciendo un desarrollo, por lo tanto, ni lo sé todo, ni soy mejor que nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me gusta el término canalizador por eso, porque simplemente me pone como un conducto o canal entre la información que recibo del universo, que es vital para esa persona y que la va a ayudar. Entonces, a partir de aquí, yo os voy a ir contando poco a poco lo que yo he visto, lo que a mí me han enseñado, que yo sé. Y eso no significa que sea la verdad, es mi verdad mía, porque lo he visto yo, pero no estoy aquí para como para hacer ni propaganda de mí ni para crear la base de nada. Simplemente, bueno, es una información que espero que os sea útil, o al menos que sea como un viaje en el que podáis poneros dentro de mí y imaginaros eso que yo he visto con los ojos, ¿no? Con mis ojos de vidente, dijéramos, de canalizadora, que he visto y que comparto. Entonces, para empezar, ¿cómo funciona el universo humano? Quiero que os imaginéis un círculo, ¿vale? Un círculo como una totalidad, como si el círculo lo abarcara todo, un todo, ¿vale? Que es el concepto, ¿no? Que se dice Dios, ¿no? Dios existe, Dios no en religión, es decir, Dios como el todo, claro que existe, es un conglomerado, ¿no? Es una estructura. Y en esa estructura, ¿vale? Pues hay diferentes planos. Entonces, en esa estructura, ¿cómo funciona el universo? A través de vibración. Es decir, todo es vibración. ¿Y la vibración qué es? Una frecuencia. Es una frecuencia, ¿no? Que se mantiene estable. Y hay muchos tipos de frecuencias, es decir, hay muchos tipos de vibración. Yo suelo identificarlo, un ejemplo que me parece bastante ajustado y que nos podemos imaginar todos, es imaginaros que tenemos en esa vibración, ¿no? en esas distintas vibraciones que funcionan como si fuera una escala musical. Es decir, podemos tener, vamos a poner en un lado la vibración más grave, esa nota profunda, así muy que sale como del centro de algo, ¿no? Y por otro lado, la vibración más alta que hay, ¿no? En esa escala. Entonces, si tenemos dos partes distintas, ¿no? En lo que son los extremos, esos extremos, ¿qué crean? Toda un intermedio de frecuencias distintas, de vibraciones,
¿no? Que nos van dando, ¿no? Pues las diferentes notas musicales dentro de lo que es la escala. Pues el universo funciona así, el universo es puro movimiento y ese movimiento crea una vibración. Esa vibración está en grados o frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente va desde la más baja a la más alta y allí se crea una tensión. Entonces, aquí en la tensión uno podría poner los extremos. ¿Qué hay en los extremos? Pues para empezar, por ejemplo, podríamos poner el blanco y el negro, lo malo y lo bueno, que son los conceptos por los que casi siempre se rigen mucho las religiones. De ponerlo todo como en un extremo, como si solo lo positivo o lo bueno o lo es donde tenemos que poner nuestra mente, dijéramos, o un objetivo que conseguir, y lo otro es lo que tenemos que evitar. Eso es literalmente ir hacia un desequilibrio. Vamos a imaginaros que estáis en un autobús, ¿vale? Estamos en un autobús y que ese autobús de repente, pues bueno, pues derrapa en alguna curva con un terraplén, con una montaña super, y se queda oscilando en el centro. ¿Qué pasa? Que si, o sea, en esa oscilación, si todo el mundo va para un lado, claro, aquí sería el punto, bueno, y si todo el mundo, pero imaginaos que en ese terraplén estáis como una tierra muy finita y por ambos lados, porque si no no tendría sentido el ejemplo, en ambos lados, ¿no? Estáis así, ambos lados, ¿no? Pues pueden caer. ¿Cómo os mantendríais con vida? En el centro. Es decir, en el centro o distribuyéndolo todo en el autobús para que se mantuviera el equilibrio. Claro, imaginaos que todo el mundo va hacia un lado. Al final nos caemos, tanto si vamos a un lado como hacia otro. Es decir, no se puede sentir que en esa perfección hay una perfección hacia la que tenemos que ir todos y todos tenemos que estar ahí, porque entonces y el otro lado, si no tenemos lo bueno y lo malo, no tenemos una referencia de qué es lo bueno y lo malo, porque si todo fuera bueno o todo tuviera que ser bueno, entonces nos quedaríamos como se paralizaría todo, ya no tendría sentido continuar, porque ya habríamos llegado todos a ser, vamos, lo mejor. No, es decir, el universo funciona con tensiones. Y las tensiones, en las tensiones lo que se crea es el aprendizaje. Por eso, ¿no? Siempre se dice que las emociones son como unas olas, ¿no? Realmente estamos arriba, estamos abajo. ¿Por qué? Porque es en ese movimiento que a veces estamos aquí, a veces estamos allá, a veces hacemos cosas con las que no nos sentimos a gusto y que eso nos ayuda a ver ese lado, ¿no? Como ese lado más negativo y también nos conduce pues a un intermedio. Entonces, para mí el concepto, trabajar con el concepto de bueno y malo a nivel de ser humano, para mí no tiene mucho sentido, porque todo está dentro de lo mismo y todo está los dos lados para que podamos en ese tira y afloja, en ese un poco ir y venir, que podamos ir conectando con esa sabiduría. Y eso es bonito porque es lo que nos hace ver las cosas desde dos lados y entender un punto medio. Pues, como digo, el universo funciona así. Es decir, sí, existen lo que llamamos, ¿no?, los arcángeles, los ángeles, luego las almas elevadas, y vamos bajando, luego tenemos ese punto intermedio, sería como ese limbo donde estamos nosotros, que sería como la tierra, ¿no?, el plano terrenal, donde estamos en ese proceso, ¿no?, en ese curso, aprendiendo para ver hacia dónde vamos a ir, ¿no?, y hasta dónde vamos a llegar. Entonces estaríamos como en ese punto, en esa frontera, en el que mientras nosotros vamos desarrollándonos, pues luego cuando ya soltemos y subamos o bajemos, ¿no?, ya nos saldremos del cuerpo, pero este es el estado que nos hace crecer
como almas. Y evidentemente luego está pues todo lo de abajo. Entonces, los dos lados tienen lo que se llama, sería el concepto ángel, solo que unos tienen una vibración, ¿no? Y otros pues tienen una vibración, pues todo lo contrario, ¿no? Esa vibración que cuando tocamos un poco esa vibración alta, ¿no? Que se llama esa epifanía que a veces tenemos de conectar, cuando conectamos con ese universo, ¿no? La sensación es como el anuncio de Red Bull, ¿no? ¿No? Nos sale esa nota aguda, porque esa nota aguda sube, ¿no? No baja. Pues bueno, pues el universo humano funciona de esta manera. Es decir, hay planos, ¿no? Y todos los planos son necesarios. Entonces aquí la cuestión, ¿no? Que vendría igual a continuación es, vale, pero nadie quiere estar abajo. ¿O sí? Es decir, igual que hay almas que cuando nacen tienen una vibración, ¿no? O sea, tienen una esencia de un lado, hay almas que nacen y tienen una esencia del otro lado. Es decir, que su función es estar en ese lado y que conectan con esas energías, que para esas almas, esas energías son lo natural. Igual que para las del extremo opuesto, sus energías son lo natural. Entonces, bueno, como hemos dicho, en esa tensión pues se crea el aprendizaje que tenemos nosotros, que somos almas, de alguna manera, pues, bueno, en proceso de desarrollo, pues seríamos esas notas desafinadas que estamos intentando llegar a ese punto de afinación, ¿no? De conexión con nuestro aprendizaje. Entonces, y vamos ahora a hacer como esas escalas, ¿no? En el plano más alto tendríamos lo que conocemos como los arcángeles. Los arcángeles, ¿los arcángeles quiénes son? Los arcángeles son el alma pura. Es decir, los arcángeles son esencias arquetípicas. ¿Qué significa eso? Un arquetipo es una referencia. Por lo tanto, es algo puro, perfecto, diríamos, ¿no? Algo puro que está en lo más alto como una referencia, como una guía a la que instintivamente nuestra alma tira. Entonces, cuando miramos hacia arriba, lo que hacemos es intentar conectar con esa energía, con ese ejemplo. La referencia es un ejemplo. El ejemplo de la pureza máxima a la que podríamos, que nos empuja a elevarnos en ese aprendizaje. Entonces, los arcángeles, en realidad, usamos ese término, que aunque sea muy religioso, es muy conocido. Los arcángeles son el arquetipo del maestro. El maestro es en este caso, aquella alma humana perfecta, que es perfecta porque engloba la sabiduría total. Entonces, esa sabiduría, el maestro lo que hace, ¿qué es? Tiene esa sabiduría y la vierte en todas esas personas, ¿no? A las que ayuda en su crecimiento. Es decir, transmite de una manera u otra esa sabiduría. Entonces tenemos esa referencia, esa sabiduría, esos maestros que están allí como apoyo, como referencia o ejemplo hacia donde tenemos que ir. Y luego, a partir de aquí, ya vamos bajando. Tendríamos en el plano un poco inferior porque va bajando, no tiene que ver con ser mejor o peor, sino va bajando de vibración. En una vibración un poquito menos aguda, tendríamos lo que son los ángeles. ¿Los ángeles quiénes son? Los ángeles son esas almas que han alcanzado su máximo esplendor. Es decir, han sido almas humanas, como nosotros, que han hecho su proceso de desarrollo en esta realidad, su crecimiento, porque la vida es lo que se llama, ¿no?, la escuela de la vida. Sí, estamos como en el cole, ¿no? Entonces nuestra vida es ese proceso de aprendizaje
sin fin durante toda la vida vamos aprendiendo, a veces más intensamente, otras veces menos, pero siempre estamos en proceso de ir más allá de donde estamos, en ese movimiento. Entonces los ángeles son esas almas que ya han alcanzado su plenitud y por lo tanto ya tienen su trocito, ¿no? su rincón en ese universo. Y las almas, los ángeles, ¿no? Hay 14 arcángeles, es decir, 14 estereotipos, ¿no? Porque queda muy feo, ¿no? 14 almas puras, ¿no? Que nos dan el arquetipo, que me había confundido, nos dan el arquetipo. Entonces, las almas, dependiendo de su avance y de su esencia y de cómo alcanzan esa plenitud, pues se van colocando, ¿no? Como en las frecuencias, en las notas, ¿no? Dijéramos, si por ejemplo, imaginamos que hay 7 notas, que hubieran 14, pero bueno, aquí hay 7 notas, ¿no? Pues claro, vamos por frecuencias distintas, pues si un alma es un sí, pues se pondrá como en la escala, ¿no? En la escala en su lugar. En un sí, pues en una tonalidad media, dijéramos. Pues así vamos funcionando. Y luego, hasta que tocamos el plano tierra. Claro, todo lo que está en un lado tiene su réplica idéntica en el otro. Eso es así. Es que si no, no habría un equilibrio, un punto intermedio donde todo estuviera en balance. Entonces, todo esto también tiene esa réplica hacia abajo. Entonces, luego nosotros estamos pues en ese proceso de desarrollo. Entonces, vamos a ver cómo funciona nuestra alma. Ahora ya vamos a conectar con nosotros. Y esto nos da un punto de sabiduría de entender qué hago aquí, ¿no? ¿Qué hago aquí? No a nivel de alma, no a nivel individual. Cada persona está en un proceso, ¿no? Entonces, en ese plano universal nacen las almas. No tengo ni idea de cómo nacen. Es decir, eso no os lo puedo explicar porque es que no lo sé. No sé qué es lo que hace que nazca un alma. Hasta ahí no llego. Pero sé que las almas pues nacen, es decir, se crea un alma nueva. Entonces, hay una ley hermética que nos dice, como es arriba, es abajo, es decir, en este plano, y como es adentro, es afuera. Esto tendría que ser una regla de oro para todo el mundo, porque es que es literal, es tal cual. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nace un alma humana en el universo, ¿vale? Hace el mismo proceso de cuando nosotros nacemos aquí y lo que pasa es que nosotros hacemos un proceso micro y el alma lo hace un proceso macro, es decir, como vamos a poner como infinito, ¿no? Y nosotros aquí estamos finitos, pero es lo mismo, es decir, tenemos, igual que cuando nacemos, somos un bebé que no tenemos la habilidad de estar maduros, ¿no? O sea, no tenemos las habilidades, necesitamos la ayuda pues bueno, que para sobrevivir necesitamos otra alma que esté madura, que ya haya pasado por lo que el bebé, ser niño, ser adolescente, ¿no? Y que entonces se puede encargar de nosotros, ¿no? Que es los arquetipos de padre y madre. Que de esto también hablaremos. Entonces, claro, en el universo funcionamos igual. Cuando nace un alma, nace en un estado como una semilla que se abre. Cuando nosotros plantamos una semilla, lo que hace es echar raíces, ¿no? Se abre, echar raíces, ¿para qué? Para tener una base sólida, para poder empezar su proceso de crecimiento. Y supongo que depende, si es un árbol, pues poder de alguna manera llegar a tocar el cielo, ¿no? Entonces nosotros funcionamos como esa semilla en ese universo, nacemos y tenemos que hacer ese crecimiento. Ese crecimiento lo hacemos aquí, en este plano terrenal, en el plano de inconsciencia, en el plano donde, como los niños, que funcionan a un nivel inconsciente hasta una edad, hasta más o menos los 6 años, que empiezan a ser un poco más conscientes de un poco de su espacio, de ellos, ya han aprendido a caminar, ya empiezan el colegio. Es decir, claro, en ese proceso de desarrollo
¿qué hacemos? Intentar como encontrarnos dentro de nuestro cuerpo, intentar pues comer por nosotros mismos, es decir, vamos aprendiendo a hacer las cosas poquito a poco. Pues cuando nacemos en ese universo somos bebés y cuando bajamos a la Tierra, pues lo que hacemos es empezar ese proceso de desarrollo. Entonces, ¿cómo funciona el desarrollo del alma? Nosotros, cuando estamos aquí, a nivel conscientes, nos acordamos desde una edad, ¿no? Por ejemplo, desde los 4 años. Hay gente que recuerda cuando era muy pequeño y otra gente que no, ¿no? Pero que tenemos como una conciencia velada, vamos a poner, ¿no? Estamos en un inconsciente y vamos avanzando. Y entonces, bueno, vamos sumando esas experiencias y vamos creando esos recuerdos. Esos recuerdos como este ser humano que soy yo, con este nombre, con este apellido, con este cuerpo, con esta familia, con este contexto. Pero el alma es la totalidad del ser humano. Es decir, yo no soy este cuerpo en su totalidad. Yo he venido aquí a hacer una misión, una experiencia, un trocito de mi historia. Pero el alma siempre es la misma en todas las vidas, en todo el proceso. Igual que yo soy la misma que ese bebé cuando nací, solo que evidentemente he madurado, he crecido. No sigo siendo el bebé, pero ese bebé sigo siendo yo, ¿no? Entonces, para el alma siempre es la misma en todas las vidas. Entonces, a medida que va haciendo esos cursos, esas vidas, ¿no? Va sumando esa experiencia, pero está en la misma historia, igual que nosotros estamos sintiendo que nuestra vida, desde que nacemos hasta que estamos aquí, es esa misma historia en evolución. ¿Qué significa esto? Significa que cuando entramos aquí, nuestra alma entra con todos los recuerdos de su crecimiento y con la misión de seguir, de continuar ese crecimiento. Y de esto sí que yo como persona física doy fe de ello. Porque yo trabajo, una de las cosas que yo hago en mi en la canalización, soy experta en el alma de las personas y en ver esa historia, de dónde vienen. Y yo me siento delante de una persona, sin conocerla de nada, y le explico esa vida pasada que todavía está en proceso de evolución y cuadra literal y de una manera como raíz con esta vida. ¿Por qué? Porque sigue estando en esa historia, solo que de manera inconsciente. Por eso es muy bonito entender cómo funciona nuestra alma, porque realmente así seremos capaces, primero, de muchísimas cosas, como de gestionar el desapego, de gestionar la sensación, claro, no de la noche a la mañana, pero la sensación de que el concepto de muerte existe. La muerte no existe. Lo que existe son los diferentes estados en los que nos vamos transformando. Pero la muerte total no existe. Que uno se vaya, deje un cuerpo, porque se ha terminado su proceso, su recorrido, este recorrido cortito, no implica una muerte real, porque el alma sigue su camino, porque el alma siempre está en el cuerpo y está fuera del cuerpo, el alma continúa. Y por lo que os digo, doy fe de ello porque realmente, es tal cual. Si no, evidentemente, pues yo igual como canalizadora no existiría y no ayudaría a las personas a las que ayudo, ¿no? Con este tipo de información que da sentido a la realidad de esta vida. Entonces, el alma, ¿qué hace? Nace en el universo, ¿no? Y entonces empieza una historia. Las vidas funcionan como si fuera una serie de televisión, tal cual. Es decir, lo que tenemos es capítulos. Entonces, esto es algo que explico siempre cuando antes de hacer una regresión o justo después de hacerla, ¿no? Y que me parece de una utilidad realmente increíble. Porque de verdad, que os lo aseguro que es así. Imaginaros que os ponéis a ver una serie o una película,
por fotogramas, da igual, o sea, como queráis. ¿Qué tenemos? Empieza la historia, ¿no? Imaginaros que cada capítulo es una vida. Empieza la historia, ¿no? Empieza la serie. Normalmente, suele empezar como el primer capítulo es de introducción, para que conozcas al personaje, ¿no? Y te pongas en situación. Es decir, pones al personaje dentro de un contexto. ¿Vale? Ok. Y ves, bueno, vale, pues este tipo se llama así, tiene esta vida, etc. Vale. Entonces van pasando los capítulos y siempre, da igual el género, sea romántica, sea dramática, sea de acción, no importa. Siempre hay un momento, un capítulo en el que uno está viendo la serie y hace, qué fuerte. Es decir, sucede algo que en ese momento no nos esperamos, ¿no? Y nos crea una emoción, nos crea un trauma. El trauma no es más que una impresión intensa que nos crea una reacción intensa, es decir, una emoción. Ese es el trauma. Hay traumas, lo que siempre asociamos el trauma con lo negativo, con algo traumático negativamente, pero el trauma puede ser muy positivo también, es decir, como algo precioso, ¿no? Pues eso también te crea una huella dentro. Pues sea como sea, siempre hay ese capítulo que de golpe es como, ¡oh, madre mía! ¿Y qué hacemos? Nos crea esa emoción y en esa emoción lo que queremos, ¿qué es? Y ahora os voy a dar un detalle muy clave que me parece un tip increíble. Claro, cuando vemos eso que le ha pasado al personaje y que hemos empatizado tanto, porque es como que lo he vivido, me estoy emocionando porque es como si me hubiera pasado a mí, ¿no? En ese trauma, cuando estamos en ese trauma, ¿qué hace que nos enganchemos a la película? Y ahora os voy a hacer una pregunta como retórica, ¿no? Después de eso os pasáis todo el tiempo rebobinando para ver una y otra vez ese capítulo. ¿Es eso? ¿Lo rebobináis y lo pasáis a cámara lenta? ¿Queréis ver cada movimiento de lo que ha sucedido y os encalláis ahí y no dejáis, no os importa nada más que ir repitiendo una y otra y otra y otra vez ese capítulo? ¿A que no? ¿No? Sería aburridísimo. Y además sería como, todavía me lo conozco de memoria. ¿Qué nos hace seguir viendo esa serie? Queremos ver cómo ese personaje resuelve lo que le acaba de pasar. Y ese es nuestro proceso de desarrollo. Por eso es importante no quedarse en los bucles, porque eso sería literalmente quedarse en el hecho, en la experiencia. Una experiencia nos crea una emoción para crearnos una reacción, evidentemente muchas veces una herida, un trauma, pero lo importante es, vale, ¿y ahora qué voy a hacer yo con eso? O sea, depende de lo que haga el personaje y si os veis como espectadores de esa serie, a medida que el personaje pues va superando obstáculos, pues os sentís como, ay, cómo me gusta esta serie, ¿no? Y al final os quedáis hasta el final, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahí está el punto de no descanso, porque uno siente que no puede dejar de pensar en esa serie, darle vueltas, de estar expectante, porque lo que quiere es llegar a una conclusión. Es decir, quiere ver cómo se termina. Y cuando una serie se termina, claro, nos da un poco de ay, ¿no? Qué penita, en el sentido de, jolín, qué bien me he quedado, me queda a gusto, me ha encantado esta serie, o lo que sea. Y entonces, claro, la sensación es como, ¿y ahora qué? Ahora tengo que encontrar otra serie nueva, ¿no? Entonces, pues entonces ya empieza ese proceso pues, de buscar otra cosa. Pues nuestra alma funciona de la misma manera. Tenemos una vida trauma, donde nos sucedió algo que nos creó una herida, una emoción muy profunda, que en la siguiente vida y en la otra, es decir,
tenemos esos capítulos en los que tenemos que saber, que aprender a ver qué hacemos con esto, con esta emoción, con cómo lo supero, qué actitud voy a tomar. Entonces, claro, ese es el proceso como más duro de desarrollo. Por eso nos gusta, como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, las series o las películas, ¿no? Porque al final no dejan de ser un reflejo y también una ayuda, ¿no? Y esos tips para ver, o sea, para realmente enfocarnos en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, el proceso de desarrollo lo es todo. O sea, todo, y entendiendo que cuando llegamos a un final, a una conclusión, también llegamos a un punto de decir, ay, qué lástima, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces, es tan importante disfrutar del proceso y entender que cuando estoy en el lado negativo, de herida, de trauma, algo doloroso, entender que si yo soy esa serie de televisión, si mi vida, porque mi alma está en esos capítulos y en esa historia, ¿no? Vengo de algo que a lo mejor no sé, porque no, claro, el alma lo recuerda, pero yo no. Yo vengo de algo. ¿Qué pasa? Que cuando entro con ese algo. Por lo tanto, entro con esa emoción y tengo ese escenario que es mi vida para recordarme. Y eso es lo que hace la vida. Primero, recordaros cuál es vuestra herida, pero en un contexto en el que, aunque se repita las emociones y muchas veces literalmente el suceso, está de una manera que ya no es la primera, es decir, ya no es el trauma, sino es un recuerdo para tener la oportunidad de realmente avanzar, hacer algo con eso, algo positivo, algo de aprendizaje, algo de tirar hacia adelante y entender que no nos tenemos que quedar en la experiencia, en el rebobinar siempre lo mismo, sino abrirse a poco, voy a ir en esta experiencia intentando aprender para avanzar. Entonces, otra parte muy importante del alma humana es que si todo, o sea, si yo vengo a hacer un proceso, una misión, ¿no? Vengo de un trauma y mi vida es a ver qué hago con esto, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Yo o los demás? O sea, claro, aquí nosotros somos el protagonista de nuestra vida. Y hay que entender que si yo soy la protagonista, todo lo que me sucede a mí. Es decir, está el universo, ¿no? Ha definido, ha creado eso especialmente para mí. Para recordarme qué he venido a hacer y para darme la oportunidad de poder hacer lo que he venido a hacer. Entonces, hay que entender que a pesar de que tengamos ese capítulo tan intenso, tenemos siempre las herramientas. Si somos conscientes de que venimos de cosas, repetimos cosas y estamos para aprender cosas, que estamos en un progreso. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el error no existe. Otro ejemplo que me gusta poner a mí, en este caso, es: vosotros empezamos el colegio sabiéndolo todo. Claro, porque si yo entro en un curso o entro en el colegio y ya me lo sé todo, que me den el certificado ya, ¿no? ¿Para qué perder más tiempo si ya me lo sé? Es decir, en la vida, al ser un proceso de aprendizaje, tenemos que tomarlo todo como solo sé que no sé nada. Pero no nada porque soy una ignorante de decir nunca sé nada. No, voy aprendiendo. Pero voy sumando sabiduría, pero sabiendo que todavía me queda mucho por aprender. Por lo tanto, no lo sé todo y voy a abrirme a las experiencias siempre, y sobre todo las repetitivas, desde un punto de vista de, bueno, a ver qué voy a aprender de esto. Si lo repito es porque todavía hay cosas que tengo que aprender. ¿Cómo lo puedo hacer diferente?
De estos tips vamos a ir hablando poco a poco y de estas parcelas hablaremos de las distintas heridas del alma. Yo os he puesto en ese contexto, ¿vale? Y hablaremos también, porque he hecho como un global, ¿no? En esto como un previo, ¿no? También hablaremos de cómo los ángeles nos ayudan, porque realmente los maestros están para ayudarnos, de cómo podemos, ¿no? Enfocarnos y sobre todo cómo podemos ponernos en ese crecimiento personal y espiritual de una manera como directa y realmente que sea productiva. Esa sería la palabra. Y como ya estamos llegando a la hora, también quiero que, más que quiero, bueno, os voy a proponer un reto, ¿vale? Un reto, pero para hacerlo de verdad, o sea, quien quiera hacerlo, evidentemente sois libres, ¿no? Pero me refiero que es un reto que no es solo entenderlo, sino vivirlo. En cada live, al final, os voy a poner un reto para que vayáis viendo cosas y rompiendo con esas obviedades, ¿vale? Que uno igual, no sé, son tonterías que igual no nos paramos a pensar, pero que nos pueden ayudar mucho luego como un recuerdo cuando realmente en la vida nos pasen cosas y tener ese recuerdo de decir, ¿sabes? Ahora lo enlazo. Venga, os voy a poner un reto. El reto que me ha... O sea, y esto ya os lo digo tal cual, o sea, es algo que parece que no venga a colación, ¿no? Pero será interesante, como es una experimentación un poco sobre vosotros mismos, ¿no? Y podéis dejarme realmente comentarios, comentar vuestra experiencia, qué habéis sentido, bueno, lo que queráis, ¿no? También podéis, luego, como voy a dejar este live en el feed, podéis dejarme vuestros comentarios y si os puedo responder, y si veo que son cosas como muy... Que dan para algo, pues entonces también los responderé, no hay problema. Entonces, os voy a proponer un reto que me han propuesto, realmente es tal cual me han propuesto los arcángeles, para que hagáis. La frase sería que tus pies siempre estén metidos dentro de tus zapatos. Ese sería como aquello a lo que le tenéis que reflexionar, ¿no? Darle una vuelta. El reto es que, claro, uno siempre tiene, vamos a analizarlo, cuando tú te pones tus zapatos, ¿qué te pones? Un zapato que encaja a la perfección contigo. Y el reto es que os invito a que, si podéis las dos, si no solo uno, lo que podáis, a poneros, si vivís, por ejemplo, si sois una chica y vivís con un chico, ¿no? O con un padre o lo que sea, pues poneros en los dos pies unos zapatos que sean bastante más grandes que los vuestros. Y también, si podéis, que os intentéis poner un zapato bastante más pequeño. Pero no solo que os intentéis encajarlo como podáis, sino que quiero que caminéis con eso. Y a ver, ¿qué experiencia tenéis? ¿Cómo os sentís? Esto tiene que ver con el realmente conectar con uno mismo. Conectar con uno mismo significa que si yo me empiezo a conocer, si yo soy consciente de mí, sé qué número calzo y conozco mi pie, siempre me pondré mis zapatos. Y cuando uno camina en sus zapatos, camina seguro, camina pisando fuerte, camina cómodo. Está
bien y no se tiene que preocupar en ese caminar de sus zapatos. A ver qué os aporta la experiencia de calzaros un zapato más grande y un zapato más pequeño. Esto tiene que ver con el proceso de desarrollo, porque a veces vemos cosas que sentimos como que queremos, que deseamos, y no está mal, ¿eh? El deseo, también hablaremos más adelante de eso, de desear, de proyectar, pero hay que entender que no todos los zapatos nos valen, que tenemos que conocernos para saber qué zapatos calzamos. Es decir, yo voy a una tienda y me dicen, ¿qué número calzas? Yo sé mi número. No voy a decir uno más porque me gustaría tener los pies más grandes. Porque si no, a ver cómo salgo yo a la calle con 3 números más. ¿Cómo caminaría? Hacedlo. Hacedlo y a ver, y quiero que lo hagáis y que os sintáis haciéndolo, caminando y sintiendo qué se siente con unos zapatos más grandes y también con unos zapatos más pequeños. ¿Por qué? A veces intentamos ser menos también de lo que somos, pues por no molestar o por sentir que encajamos y entonces nos ponemos unos zapatos que no nos caben y que vamos siempre como, ¿qué hacemos? Como caminar de puntillas por la vida para que no se nos vea demasiado. ¿Qué se siente al llevar unos zapatos 3 tallas más pequeños? Si tenéis hijos o tenéis hermanos pequeños, poneros sus zapatos e intentad caminar por el pasillo, a ver qué tal os sienta. Y así, cada vez que os sintáis en esa presión que muchas veces es propia de tener que ser más o tener que ser menos, que os acordéis de tengo que ser quien soy y lucir y llevar mis zapatos, que es lo más cómodo que hay. Pues nada, me encantada de haber compartido este momento con todos vosotros y con las personas que igual no han podido estar y que estarán más adelante. Os invito a que sea un espacio, de verdad, que sea un poco recíproco. Yo estoy abierta. Yo iré explicándoos todo lo que esté en mi mano, lo que pueda. Cuando sean cosas que a lo mejor que se pueda afinar, pues igual dedicaré esos momentos a algo muy en concreto a hablar, pero bueno, ahora ya tienes un poco esos tips para ver realmente que en el universo sí existen esas almas puras, existen esos guías que nos acompañan, todos tenemos nuestro guía, todos podemos conectar con nuestro guía, todos podemos ser nuestro propio canal, que eso es lo que iremos aprendiendo aquí, a ser humano, pero a ser mi alma humana y a ser el protagonista de mi vida, a abrirse al proceso de aprendizaje, aunque a veces sea realmente, pues bueno, el después de ese capítulo intenso, ¿no? Pero el progreso siempre es maravilloso. Y bueno, vamos a ir tocando muchos temas. Seguramente, si todo va bien, ya os dejo caer que la semana que viene, porque habrá veces que comparta este espacio, la semana que viene espero tener el placer de compartirlo con otro chico que también es canalizador, para que podáis también ver otra perspectiva distinta, que no sea la mía, y ver a través de otros ojos ese mundo espiritual, ese mundo angelical, ese mundo de maestros, desde su versión, porque como somos personas distintas, pues evidentemente cada uno puede tener su versión y todas son maravillosas. Así que, lo dicho, un placer enorme, muchas gracias por estar aquí y espero que no solo os haya ayudado, sino que también os dé que reflexionar y os ayude, sobre todo, que para eso estamos, a mejorar. Os mando un abrazo enorme y os deseo un feliz fin de semana. Chao.